Buenos días, querido estudiante, siéntese. ¿Quiénes vinieron hoy? Profesor, por ahí está el cabeza de puerco, profesor. ¿Y qué hora es el cabeza de puerco? Le dicen el cabeza de puerquito porque él dijo el cabeza de puerco. Ah, qué bueno. Pero él dice, profesor, que usted ya tiene el Parkinson. Hombre, ¿cómo va a ser posible, hombre? Sí, profesor, porque usted se lo olvida todo. Que todavía de ese gran poema, El huérfano y la foto, usted olvidó un segmento, un fragmento como que usted quiere imitar a Francaca, profesor. Bueno, ¿y cuál fue ese fragmento? Él dice que él estaba ya en la última banca y que él había visto también el escrito suyo en la cartelera de la Universidad del Atlántico. Y cuando Fiquito Ferreira era bibliotecario, su tío allá en la Universidad del Atlántico. Sí, fue verdad que él era bibliotecario de Remolino Magdalena. Así de Remolino Magdalena, Fico Ferreira, claro. Allá donde nació José Bornacelli, el hijo de uno de los líderes más grandes del liberalismo, en Remolino Magdalena, con su pantalón blanco y su camisa roja. Edinson Bornacelli, José, los Acuña, toda esa gente. El Joche, Julito, toda esa gente. Los hijos de Díaz. Uno es abogado y el otro ya se convirtió en abogado. Íbamos en burro ya a Guaymaro, a Lobijao, a Santa Rita y toda esa vaina. Hombre, como no, sí, es verdad que sí. ¿Y qué vio él? ¿Qué vio el cabeza de puerco, hombre? Hombre, el cabeza de puerco, por eso lo dice que usted se le olvidó uno de los fragmentos más hermosos del huérfano y la foto, cuando usted se queda mirando fijamente a su madre que mientras muere en su brazo y dice, porque estoy seguro que si os obligaran a elegir entre 1000 doctos de aquí hoy, sería tan grande y es tan grande vuestra bondad, vuestra honradez, vuestra moral, vuestra virtud y vuestra misericordia, que nuevamente volveréis a elegir Parimaí. Ahí le falta ese pedacito, profesor, y usted lo está omitiendo por omisión consciente o porque ella tiene el Parkinson, profesor. No, sí, precisamente anoche yo estaba analizando esa cuestión de que yo estaba tratando de recordar a cómo están ahora las cuestiones políticas en Estados Unidos, la democracia, Colombia, Canal del Panamá, las ventas y todo ese poco de arbitrariedades que el imperio norteamericano ha hecho, y que por eso ya no es nada raro que alguien mate a un norteamericano en su tierra. En la tierra colombiana se pueden matar norteamericanos, lo matan en Afganistán, lo matan, porque es que el propio norteamericano, las agrupaciones inmigrantes, las agrupaciones de la CIA y el FBI han matado, la policía norteamericana ha matado norteamericanos, ejército, viene gente que viene del Vietnam, de toda esa vaina, con una metralleta en esa sociedad que es una de las más desprestigiadas del mundo. Llegan a un restaurante y acribillan a los que estén comiendo, o sencillamente en un colegito de kindergarten entran o de primaria y entran y acribillan a un loco. Los robots creados por el imperio debido a las guerras que sostiene, vienen enfermos esos muchachos y son un peligro social, y esos son por cantidades allá. Entonces no solamente la droga, porque sí, en el mismo ejército le dan droga. Hombre, profesor, entonces su Parkinson, ¿qué tiene que ver con esto, profesor? Hombre, sencillamente anoche yo estaba asustado. Yo estaba tratando de recordar ese escrito mío en la regional de escritores, donde hubieron 105 de los más grandes, entre los que estuvieron los dirigentes de teatro y cultura aquí en el Atlántico, en Colombia, como Teobaldo Guillén. Hubieron poetas, hubieron historiadores, hubieron gente que mandaron sus escritos. Yo mandé Ritus, y Ritus precisamente hoy en día, eso fue allá en 1970 y pico, cuando después de yo haber participado y mandado escritos, hasta en papeles de cocina, así, para que no se me escaparan las ideas raras, los mandé al Congreso Pablo Neruda, ahí donde me inspiro en la cuestión del famoso carnicero Nando, del barrio El Valle,
que era el único que temía a Carlos Angulo, campeón nacional, y está en esta obra. Yo me quedo quieto y me pongo nervioso porque yo le doy una pincelada al fin de Ritus, donde las piernas de la democracia ante la máquina sanguinaria a la cual fue llevado por el que había creado la máquina que mochaba cabeza y asesinaba. El demócrata miraba, que es la democracia, miraba aquello y sus piernas temblaban, era el fin de la democracia, temblaban las piernas de demócrata ante don Rosales, que lo descubre en un tugurio, mientras él va allá, Rosales va a llorar allá el asesinato de su esposa que sucede allá en la Antigua, que soy famosa calle montada donde se echaban en la época a los bandidos de la ciudad, la famosa Mano Negra. Y allá una vez en un casino de esa que se convierte en avenida, aquel monte, que le llaman la Circunvalar hoy en día, por allá por los lados del poblado, toda esa vaina antes de que existieran eso, pues más o menos recreo esa obra, desde una borrascosa un empeñadero del Bajo Valle, y donde existe una casa de tabla de Lucho Pepa, decía en rústica acuarela pintada por un pintor, las almas del pasado, el alma del pasado. Y habían una cantidad de cruces y un hombre llorando ante una cruz. Era su esposa, que la habían en un casino asesinado. Y entonces Rosales iba allá a ese despeñadero de ese tugurio que fue el Bajo Valle, donde existió Epifania, profesor. Sí, existió Epifania, existió el Peña, existieron una cantidad de gente por ahí, y usted andaba por ahí, pero sí, ahí me inspiré. Bueno, bien, esas pinceladas están en Ritus. Tiemblan las piernas de la democracia. Rosales crea para vengarse una máquina asesina y sale en su carro de noche y encuentra por ahí gente y la lleva allá y las pasa el papayo en su máquina, sencillamente por simple sospecha de que podrían ser algunos de los que asesinaron a su mujer. Pero encuentra un día a un hombre que empieza a charlar con él y le parece fantástico y le cuenta su historia, cómo asesinaron a su mujer, más nunca apareció de un casino, en un casino que ella iba a jugar constantemente. Me recordaba mucho aquel Que Dios se lo pague, donde actuó Arturo de Córdoba. Esas pinceladas están en Ritus, esas cuestiones así, del casino. Y entonces Rosales charla con Demócrata y lo embarca en su carro y lo lleva y empieza, y Demócrata ve esa máquina como unos cauchos con unas afiladas navajas y cosas así por el estilo, y mochan cabeza en segundo y brazos y cortan, y entonces Demócrata tiembla, le tiemblan las piernas a Demócrata, y Demócrata ya siente que va a ser asesinado. Él los enjaulaba y los sacaba y ya Demócrata le tocaba. Había visto todos esos crímenes que habían sucedido y lo tiene ahí. Entonces Demócrata llega un momento en que Rosales le había cogido tanto afecto a Demócrata que le dice y lo convierte en su heredero de su gran castillo, que prácticamente es el castillo de Salgar antiguo, ese que estaba ya todo feo, no el que remodelaron acá los burgomaestres. Y Demócrata tiembla, pero de pronto hay un giro y es
Rosales, quien toca un botón y sale saltado a la misma máquina y la máquina lo descuartiza. Pero no sin antes haber pronunciado Rosales unas palabras donde le dice que tú eres digno de ser mi sucesor y tal, y tan. Pero al final de Ritus hay unas pinceladas y ahí es donde yo analizo y cojo miedo porque creo que me estaba entrando el Parkinson. En mi cementerio de libros donde yo recuerdo tantas obras como El poder de la mente subconsciente de Joseph Murray, El enigma de Eris, de Jairo Hernando Rojas, de Editorial Atenea, La filosofía del derecho de Henry Bayford, La filosofía del espíritu de Hegel. Profesor, y usted también dijo ayer, profesor, que Lao Tse, y mencionó China, profesor. Y mencionó India, que era la India, y debe ser de la China porque termina en Qin. Dao de Qin es de la China. Sí, así es, de la China. Entonces yo tenía miedo anoche, ¿cómo es que es el nombre del autor de este todo? Y yo siempre había mencionado anteriormente ya London en algunos clases con ustedes, ¿sí o no? Sí, profesor, y tenemos miedo que no queremos que le dé Parkinson. No, los libros no nos dejan que nos dé Parkinson. Y busca, y yo en mi mente recordando, pero el colmillo blanco, ya London, y decía, es el nombre, pero yo decía, no es él, y peleaba en mi mente buscando otro autor para La peste escarlata. Tiene mucho, el final de la obra de Ritus, me parece que fue una pincelada cuando se quedan dialogando el padre y el hijo. En La peste escarlata era un anciano y un muchacho. El niño charlan y entonces se pierden entre los plafones comerciales de la ciudad. Mientras la pertinaz lluvia caía y le saluda como si fuera un pañuelo de viuda enamorada cuando las aguas que pasan por los andenes de los plafones comerciales llegan al arroyo y el gigantesco arroyo lo entrega al río y el ancho río lo entrega al mar como pañuelo de viuda enamorada, y ahí termina Ritus. Pero es una obra que yo creé y participó y debían rechazarla porque iba en papel, así como mando yo aquí y empiezo a escribir para que no se me pierdan la idea, y voy recopilando y después trato de pasar limpio en blog y eso tenía una regla, pero no lo rechazaron y estaban los más grandes de la costa atlántica. Hombre, profesor, y entonces por eso es que usted tuvo miedo de que no recordaba que La peste escarlata, que el autor era ya London, aunque usted ya lo había dicho, profesor. Sí, usted en la cabeza mía, que será esto. Pero los libros nos salvan de todo eso y nos mantienen que sí decimos cosas así de pronto y resulta que así son. Y la mente bien clara, pero hay tantos libros a veces en nuestra cabeza que como cuando colapsa un aparato electrónico o algo así, pueden haber cosas que a nosotros mismos, ¿qué es esto? Pero no es ningún Parkinson, porque yo recuerdo perfectamente que les puedo hablar del origen del liberalismo, que fue fundado en Colombia por Ezequiel Rojas en 1948 en la tarde del 31 de julio. Congresistas de ideas liberales, habían 28 en total, decidieron reunirse con el objeto de discutir sobre la escogencia del nuevo candidato para suceder al anterior. Ezequiel Rojas era el jefe inmediato de su fracción y en su casa se reunieron y votaron por José Hilario López y por Rojas Cuervo. López ganó mucho antes del santanderismo y del bolivarismo. Históricamente se origina en la antigüedad grecorromana y de la antimonárquica o ante la antimonarquía. Eso está en el libro Oda de Arena, donde aparecen, y es lo que nos gusta a usted, profesor, cuando nos dice algunos fragmentos de su libro.
Uno dice, nos habla de poemas y de cosas, profesor. No sabíamos que usted también tenía algunos escritos políticos. Rosas de Panteón. 1963 al 2009. Se narra el hecho, el momento en que muere el padre del poeta Elie Muriel. Dice este poema, que es un escrito, pero lo puse en forma de poema y es en forma de fragmentos. Dice: las rosas que adornaban la tumba de mi padre eran rosas blancas, amarillas y rosadas, que mi abuela María Dolores cortaba de su bello jardín. El ataúd de mi padre fue llevado en hombros por los amigos y familiares de la vecindad que le amaban. El jardín de mi abuela afloraba entre árboles de níspero, higos, guayaba, 3 de mango y 2 de guanábana. Había al fondo del patio varios de flor de La Habana y un pentahelechos. Era hermoso verla hablando, cuidando, acariciando sus flores, cual si fuesen seres humanos. Todas las mañanas regaba y dialogaba con ellas. Mientras caminaba desde un extremo al otro, por más de 7 carrileras de rosas de diferentes colores, las rosas parecían que le escuchaban y respondía, alegrándose y convirtiéndose cada día en más hermosas flores. Mi abuela contaba y cortaba sus flores y a veces lloraba, mientras andaba por los 7 caminillos de más de 15 poteras y galones de aceite de cada caminillo con rosas. Los chupaflores, sisontes y aves silvestres se posaban sobre las rosas y los árboles de fruta. Era lindo el jardín de María Dolores. Esta María Dolores era protagonista de mi próximo libro, El falso testamento de María. Las mujeres más respetadas del barrio y algunos esposos y esposas de la alta sociedad que ella conoció en su juventud cuando vivía en Villa Santos en el año 1940, en casa de Don Palma, dueño de Jabonería Oro, y que según esto eran también los que crearon el edificio Palma en el Paseo Bolívar. Venían a comprar rosas para ponérselas a la Virgen o llevarlas al Camposanto. Venían al espotrero de los de la Rosa, hoy Barrio Valle, Villa del Valle, que se aparece en la historia olvidada del Barrio Valle, de Robinson Ferreira y de Muriel, que le está narrando, este poeta. A comprar sus rosas para ponérselas a la Virgen o llevarlas al Camposanto. Un domingo en que mi abuela María Dolores cortaba mis rosas para que yo llevara a la Virgen en la procesión escolar de la señora Olga Toro, se escuchaba en la radio la canción de moda de Rafael, Ave María, y estas estrofas llegaron a mis oídos. La estrofa cuando dice: es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, ya no rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Recordar aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mía, solo mía, las robaba por las noches. Mi abuela señaló con el dedo, del cual brotó una gota de sangre acaecida por un espinal, y en su voz, y con su voz y hermosa voz, me dijo: ese ramo a la tarde lo llevarás a tu padre. Un albañil, de esos que hacen templos a Dios con sus manos, amigo de mi padre, había hecho la tumba y la cruz enclavada en el suelo, y cuidado y regado por una mujer a la que mi abuela pagaba semanalmente. Pronto los retoños se convierten en un hermoso rosal en la tumba de arena en el católico Panteón Calancala. El crepúsculo nos indicaba la hora de regresar al hogar. Silenciosamente volteaba mientras nos alejábamos. Las rosas del panteón parecían alegres por la visita y nos decían adiós.
María Dolores, madre de mi madre y la madre de mi padre, religiosamente visitaban el panteón hasta que cumplí 20 años. Ahora soy un señor de 53 y aún visito la bóveda de la familia, donde están sus cenizas y los huesos de la madre de mi padre, quien murió al cumplir yo 27 años. Hoy tengo 68 y este poema quedó grabado en el libro del terrorista de las letras, Eddie Muriel, Robinson Ferreira. Nos vemos en la próxima, porque creía que tenía Parkinson, era porque hay tantos libros que a veces le pongo el nombre de uno que es de la India a la China y uno que es de la China a la India, y así descubrimos que los mismos policías norteamericanos de Estados Unidos, de Donald Trump, están asesinando a los mismos gringos. Nos vemos en la próxima.